Bueno, mucho gusto. Estamos de nuevo por acá un jueves en los webinars de Sofía, Psicología Femenina. Mili, que es nuestra anfitriona los jueves, no se ha podido, digamos que, estar presente hoy, pero me dejó el espacio listo para conversar del tema propuesto para el día de hoy, que es el retorno de Lilith, un reencuentro con la mujer rebelde y libre. Yo soy Antonia Gómez Escobar, soy psicóloga, soy de Colombia, y bueno, muy feliz de estar acá compartiendo este tema con ustedes. Vamos a hacer como primero una breve explicación vamos a hacer como una lectura general del mito y vamos a empezar a profundizar en cada uno de los detalles, en qué tiene que ver esto con nuestra vida cotidiana al día de hoy, en por qué en la psicología analítica y por qué en la psicología junguiana nos importa tanto y nos interesa hacer como lectura de estos mitos tan antiguos, que diría mucha gente como para qué tendríamos que leerlos y que repetirlos, pero a medida que vayamos haciendo como desarrollo del tema de la exposición, van a ir entendiendo la importancia y la profundidad del tema que vamos a tratar. Así que vamos a empezar, les voy a compartir pantalla y cualquier cosa pueden ir dejando en los comentarios, les estaremos respondiendo cualquier duda e inquietud que tengan. Mm, Muy bien, vamos a ponerla en grande. Muy bien, entonces comenzamos con el retorno al Lilith, un reencuentro con la mujer rebelde y libre. No sé si alguno de ustedes sabe o tiene como en su cabeza alguna idea de quién es Lilith, y como la data en algún momento de la historia, pero vamos como a hacer como una breve explicación de eso. Pero antes me gustaría que entendiéramos por qué estamos haciendo esto y qué tiene que ver con nosotros la lectura de un mito de hace tanto tiempo. Y es que en la psicología analítica profunda las imágenes son muy importantes. ¿Por qué? Porque las imágenes, digamos que hacen parte del mundo simbólico y el mundo simbólico hace parte de nuestra vida, ¿cierto? Como que el alma se comunica a través de las imágenes y a través del estudio de esta, pues es como podemos acceder como a un conocimiento mucho más profundo de cuáles son las expresiones de la psique y, y si analizamos como con una lupa profundamente los mitos, los cuentos, el arte también tiene mucho que ver, pues podemos ver cómo ahí está plasmada y reflejada nuestra psique. Entonces, acá les puse como cuatro cosas que me parecen fundamentales para todo este espacio que vamos a compartir y es el concepto del inconsciente colectivo, que fue planteado, pues, digamos que inicialmente por muchos otros autores, pero el del que lo vamos a leer es a través de Carl Gustav Jung, en donde él dice que el inconsciente colectivo es como el repositorio de toda la información de la historia de la conciencia, tanto, digamos que los contenidos creativos, pero también los contenidos que han quedado reprimidos a través de la historia, y es como si ahí se albergaran muchas historias que han pasado en la humanidad. Entonces, por eso es que hacemos el análisis de un mito, ¿cierto? Porque esa información está ahí, hace parte del inconsciente colectivo, hace parte del inconsciente de la historia que como seres humanos hemos ido tejiendo y hemos ido llevando. Y aunque nos parezca muy extraño y aunque nos parezca muy lejano, pues les vamos a mostrar como al final de esta conferencia, tiene mucha relación con nuestra vida. Eso también pues está súper relacionado con las imágenes arquetípicas de las que vamos a ir hablando, que digamos que retratan muy bien las formas de vida actuales, y nos ayudan cada vez más a comprendernos, a comprendernos, a profundizarnos y también a entender que existen formas de transformación. A mí me gusta mucho entender como el mundo de las imágenes como un mundo como muy rico, ¿sí? La idea de esto es que, pues como ustedes entiendan que no hay solamente una imagen, ¿cierto? Sino que hay muchas imágenes y entre más polivalencia le demos a nuestra psique y entre más polivalencia le demos a nuestra alma, pues ella va a tener más como de dónde escoger y decir como, esta historia me parece muy interesante o este mito o esto me gusta mucho,
entonces como que en el repertorio de ideas, pues va a haber más de una, ¿cierto? Y digamos que eso es salud, porque ayuda a que la psique se dinamice. Pero cuando nos quedamos únicamente con una idea, pues nos aferramos a esa idea, nos hacemos rígidos y ahí es cuando, digamos, aparecen las enfermedades o digamos, las desregulaciones. Entonces quiero que esto lo tengamos muy claro. Acá también les pongo una imagen que me pareció muy bonita, que es como una figura de Lilith que combina un poco la primera imagen que nos muestran, que les voy a mostrar ahora, de la figura que mostraban de Lilith en Mesopotamia. La serpiente, que es como un símbolo bien importante, las raíces y la lechuza. Y bueno, ya iremos viendo como varios de los elementos. Entonces, esta parte es un poquito teórica, pero más adelante les voy a ir pues como explicando y desenredando todo esto. Pero bueno, vamos a ver dos partes del mito, ¿cierto? Porque hay como dos vertientes. La primera, que es esta que aparece en la epopeya de Gilgamesh, y la segunda, que es un poco más conocida, que tiene que ver con, en la mitología, que la mitología, perdón, en el mito hebreo, ¿cierto? Que luego deriva la religión judeocristiana, que es como la que tenemos hoy en día. Pero este me parece muy importante por lo siguiente. Entonces, si me perdonan acá, les voy a leer un poquito. Dice. La primera referencia escrita al mito de Lilith se halla en la epopeya de Gilgamesh I del 2000 antes de Cristo, hallada en el actual Irak. Aquí Lilith es referida como un demonio hembra que toma la forma de serpiente y que habita en un sauce custodiado por la diosa Inanna. En la tablilla se dice, entre sus raíces, la serpiente, que no conoce reposo, Lilith, había situado su nido. En su copa, el pájaro de la tempestad, Asu, había colocado su cría. En el centro, Lilith construyó su casa. Gilgamesh empuñó su hacha entre las raíces del árbol, golpeó a la serpiente, que no conoce reposo, y en su copa le robó al pájaro de la tempestad, su pequeñuelo, teniendo que huir el pájaro a la montaña. Gilgamesh destruyó la casa de Lilith y dispersó sus escombros. Cortó el árbol por las raíces, golpeó su copa y luego la gente de la ciudad vino a cortar. Entregó el tronco a la brillante Inanna para hacerse un lecho y un trono. Muy bien, ya les voy a ir explicando, ¿cierto? Estos mitos son como eh, bastante, al principio son como un poco enredados, pero cuando los vamos profundizando tiene mucho sentido. Entonces, Lilith era, digamos que venerada como una diosa hace muchos, 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 muchos años. Si investigamos un poquito de historia, habían cultos a las diosas, ¿cierto? Y esta es la premisa más importante de por qué hablamos de Lilith. Entonces, digamos que luego de Lilith vino Inanna, como nos explican en el mito anterior, y es como si hubieran derribado todo lo que ella había constituido, que Lilith abarcaba los tres planos del universo, ¿cierto? El inframundo como serpiente, o sea, como en todas las profundidades, en la tierra como mujer y en el cielo como ave. Entonces, por lo general, en la simbología en la que hablamos de Lilith están presentes esos tres elementos. La serpiente, digamos que ella en su expresión como corporal, y el pájaro, ¿cierto? También es como muy importante. Entonces, digamos que una vez que este mito termina diciendo que a ella la desterraron, Lilith sobrevive en la cotidianidad como una deidad menor, pero también como un demonio femenino, espíritu del inframundo que se relaciona con la oscuridad y con la hechicería, y en segundo lugar, en las características físicas de la propia Inanna. Ya les voy a ir explicando eso, que yo sé que al principio es un poco complejo, pero vamos a profundizar. Entonces, como les hablaba ahora al principio, acá entran a jugar las imágenes que son fundamentales y es porque las imágenes nos están hablando de el símbolo, ¿cierto? Y el símbolo es como la representación. Entonces Lili habla como del espíritu del viento en la cultura babilónica, pero también puede tener relación con la palabra hebrea y la li, que dice noche, pero también con el nombre de un demonio femenino. Esta diosa representa el submundo y los principios vitales de la tierra, o sea, el principio de la vida, pero también el principio de la muerte. Y a lo largo, largo, largo de la vida, a Lilith se la ha asociado con el aspecto más temible del principio femenino y representa a la vez a la compañera y adversaria del dios masculino, junto al que cumple un ciclo de muerte y vida. Él personifica el mundo arriba y ella el mundo abajo, ¿cierto? Entonces,
En muchas, no sé, en muchas películas siempre retratan a Lilith de alguna forma como la esposa de Samael, que era, digamos, Satán, ¿cierto? Y esto tiene más profundidad de lo que ustedes imaginan y a mí me encanta la historia, me encanta la simbología, me encanta todo esto. Entonces sí, me apasionó. Espero transmitirles un poquito de eso para que en algún momento sientan un poquito como de interés por profundizar en esto, porque es que tiene tanta riqueza simbólica esto en nuestra cotidianidad que al final van a ser como wow. Entonces, digamos que esta es una de las primeras vertientes del mito en donde Lilith queda dividida como en estos tres planos, pero queda derrocada. O sea, ya antes era venerada como una diosa, pero luego queda desterrada y la suplanta, digamos que Inanna, y ahora Lilith simplemente es como un demonio femenino. Ahora tenemos la segunda vertiente, que es la más conocida en nuestra cotidianidad, y es en el mito hebreo. Dice, Dios creó a Lilith del mismo polvo que Adán. Utilizó además sedimento. Adán y Lilith nunca hallaron armonía juntos, pues cuando él deseaba yacer con ella, Lilith se sentía ofendida por la postura reclinada que él le exigía. ¿Por qué he de yacer yo debajo de ti? Preguntaba. Yo también fue hecha con polvo y por tanto soy tu igual. Como Adán trató de obligarla a obedecer, Lilith pronunció el nombre mágico de Dios, se elevó por los aires y lo abandonó. Entonces, en esta interpretación, digamos que lo más grave de todo este pequeño mito es que Lilith se atreve a, pues como a decir el nombre verdadero de Dios, pero el nombre verdadero de Dios conecta con su esencia y pues en la mitología, bueno, en la historia más bien, se dice que cuando alguien habla del verdadero nombre, tiene características de conocer la esencia de ello y va a adquirir poder sobre, pues, sobre esto, ¿cierto? Y como Dios era la máxima expresión del poder, Lilith, digamos que logró acceder a ese poder y pues fue considerada como demasiado grave, rebelde, como sí, como que debía ser expulsada. Pero digamos que ya no fue expulsada, sino que ya se fue, ella literalmente abandonó a Adán. Entonces, digamos que ante este abandono, acá continúa el mito, Adán se quejó a Jehová, quien envió tres ángeles a buscarla. Ellos la encontraron en el Mar Rojo, paréntesis, en ese Mar Rojo era considerado como un lugar de mala vida, ¿cierto? Como sí, todo lo oscuro y negativo y estos ángeles le ordenaron que regresara, a lo que ella se negó. A partir de entonces, Lilith se convirtió en un caudal de males para el hombre, ¿cierto? Este es el mito más conocido y cada vez vemos que ella se rehusaba más como a seguir el orden establecido de las cosas, ¿cierto? Porque por sus ganas de encontrar su propio camino, ¿sí? Y acá es cuando vamos viendo cómo esto se relaciona con nosotras las mujeres hoy en día y cómo este mito tiene tanta relación con, pues, con el espacio de Sofía, que es psicología femenina, y psicología femenina, digamos, con un enfoque también un poco junguiano, en donde necesitamos trazar un camino o un proceso de individuación en donde no únicamente tenemos que seguir el supuesto, sino que tenemos que entrar en contacto con lo propio, con la intuición, digamos, para construir ese camino más interno. Dice, tras este episodio, perdón, Lilith aparece como pareja del demonio Samael. En el Zohar se dice, a la hembra de Samael se le llama serpiente, mujer de prostitución, al final de toda carne, el final de los días. ¿Sí? Entonces, lo que les contaba ahora, o sea, como que en muchas películas y en muchos, digamos que en muchas historias, novelas, aparece Lilith también como pareja de Samael. Y claro, hay una asociación directa con lo negativo, con lo que está debajo de la conciencia, que es la represión, que también tiene que ver con esto de mujer de prostitución, que ya lo vamos a profundizar. Entonces, antes de que sigamos profundizando en el mito, a mí me parece muy importante que hablemos de dos conceptos que plantea la psicología junguiana, que son el término de ánima y ánimos, y es que Jung plantea que en la psique existen estas dos energías y que nuestra tarea, digamos que es procurar una integración de ambas, pero si me preguntan a mí, es un poco
imposible hacer esta tarea, pues es un mundo demasiado grande, demasiado, demasiado, demasiado grande, y pues digamos que integrar todo eso a la conciencia sería como una idea muy fantasiosa, pero Jung, como lo planteaba en ese momento, era, hay un lado femenino, hay un lado masculino, y necesitamos integrar ambos lados, ¿cierto? Entonces, acá quiero ser muy clara con esto, porque creo que es un tema que hoy en día se habla mucho, pero tenemos que cogerlo como con pinzas, así como con mucha cautela, para poder entender la profundidad que este mito tiene en este tema tan relevante y, y cómo necesitamos como también darle una vuelta a cómo se ha entendido el mito para no caer en, digamos que, en un lugar como de feminismo radical, ¿cierto? Ni de machismo, para nada, sino que existe una energía femenina y existe una energía masculina, así como el yin y el yang, ¿cierto? Y esto es como bien difícil porque yo creo que en la historia de la humanidad siempre hemos proyectado lo masculino en el hombre y siempre hemos proyectado lo femenino en la mujer, porque siempre va a ser más fácil proyectar que hacernos cargo, pero digamos que eso no es 100% real, ¿cierto? El hombre no es únicamente energía masculina y la mujer no es únicamente energía femenina. Todo lo contrario, ¿cierto? El hombre tiene tanto energía femenina como energía masculina y la mujer tiene tanto energía femenina como energía masculina, sino que muchas veces no sabemos ni siquiera eso qué es y es un concepto a veces tan abstracto que nos cuesta mucho como comprenderlo para poder profundizar. Pero en el mito lo necesitamos observar porque a lo largo de la vida vamos a identificar que Adán, en esta segunda vertiente del mito, y también como Gilgamesh también, como que son estas figuras impositivas de control, rígidas, que destruyen un poco, y la figura femenina, digamos que dos lugares, uno en el que es considerada pues como por debajo, y entonces llega a ser como considerada del inframundo, o eh, tiene que aguantar, digamos que un lugar mucho más pasivo, ¿cierto? Y esta ha sido pues como la historia, lo podemos ver en donde queramos, en la historia, en los libros, en el arte, en muchísimas partes. Y esto yo pienso que nos ha llevado a un desequilibrio del ánimos, o sea, un desequilibrio de la energía masculina, que la vemos hoy en día, en la hiperproductividad que sentimos todos los seres humanos que tenemos que tener, en el exceso de trabajo, en la incapacidad como de parar un poco en la vida, eh, en la rigidez, en el control, en la falta de eros, en la falta de disfrute, en la falta de placer, en la falta de también un poco de amor. Y es que llevamos muchísimos, muchísimos, muchísimos años, pongámosle 2000 años, en una idea muy masculina, ¿cierto? Como en una idea muy de orden del ánimo, ¿cierto? Entonces, donde la intelectualidad también ha sido como lo que ha regido nuestra vida y esa posición del ánimo desregulado es la que nos lleva a que el título de la presentación se llame El retorno de Lilith, ¿cierto? Como necesitamos que Lilith reviva en nuestra conciencia femenina para ser rebeldes, para decir que no, para tener voluntad, para seguir nuestro propio camino, para conectarnos con nuestra parte más sabia, para conectarnos con nuestra parte más libre, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que acá hay como el gran giro que yo le quiero dar como a toda la historia, porque todo lo que leí y todo lo que estudié para esta presentación siempre hablaba como del hombre, ¿cierto? Como es que el hombre ha sido el que nos ha puesto por debajo, es que el hombre tiene la culpa de esto. Pero yo quisiera también hoy preguntarles pues, preguntarles también, invitarlas como que a que se hagan la pregunta de, ¿es realmente el hombre o es nuestra parte masculina? O sea, ¿es esa imagen masculina que tenemos que nos domina o son los hombres? Sí, porque para mí es 100% la energía masculina, que incluso las mujeres cuando tenemos una imagen masculina somos muy, 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 muy controladoras, incluso más que los hombres. Entonces, como que me parece súper chévere que empecemos a hacer como este cambio en el discurso, en el diálogo,
eh, y en nuestra conciencia sobre todo, porque eso nos va a cambiar de la proyección a el hacernos cargo y el llevarnos a una verdadera transformación. Mm, Generalmente, digamos que tenemos en la conciencia aspectos de la luz, del ánima y de la luz, ¿cierto? Y en el aspecto de sombra tenemos también muchas cosas del ánima y del ánimo, pero por ejemplo Lilith, siento que ha sido un aspecto que tenemos 100% en la inconsciencia, es decir, 100% reprimido, a la que no le ponemos casi atención, a la que casi nadie conoce y eso pues eso tiene mucha relación con el mito judeocristiano, en donde eh, como que la sexualidad no estaba tan bien vista, porque además, como vamos a ver más adelante y como ya vimos, Lilith estaba muy relacionada con la sexualidad. Entonces, quiero que esta parte quede muy clara porque la voy a seguir como mencionando mucho. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si no existieran los hombres o las mujeres y nos tuviéramos que hacer cargo de nuestras previsiones, tanto del ánimo como del ánimo? ¿Sí? Si en vez de decir es que los hombres nos juzgan o nos critican, empezamos a abrir el pensamiento para observar que es nuestra parte masculina la que también nos juzga y nos critica, ¿cierto? Dentro de cada mujer existe un patriarca interior, por ejemplo. Hay un libro súper bonito que se llama El patriarca interior, que te los súper recomiendo. Y yo creo que cada mujer que escuche esto en algún momento de su vida se habrá criticado a sí misma y habrá criticado su cuerpo y habrá criticado el de las demás y habrá, digamos, tenido una relación conflictiva consigo misma, porque es lo que nos han enseñado, ¿cierto? Es lo que hemos visto. Entonces, a esto me refiero con la polivalencia de la psique, que aprendamos formas diferentes de relacionarnos, que busquemos en la literatura, en el arte, en las películas, en donde más podemos buscar, en las personas que tenemos alrededor, formas diferentes de comprender las relaciones, ¿sí? La relación con uno mismo, ¿sí? La relación con la pareja, la relación con la familia, porque no nos podemos quedar únicamente como con una única idea. Y la tercera pregunta es, ¿y qué? A veces también en nuestra imagen femenina, y es que es también a veces nuestra imagen femenina la que nos lleva al desborde o a la manipulación. Como les decía ahora al principio, una imagen femenina, o sea, como un ánima también puede desbordarte mucho emocionalmente y también en un lugar de sombra puede ser muy manipulador o también controlador o rígido. Entonces, aquí quiero ya empezarles como a desglosar un poquito el mito y es características de las que, pues, características del ánimos que observamos en el mito, digamos que esas características del ánimo las podemos ver pues proyectadas en Adán, proyectadas en los ángeles, proyectadas en la epopeya de Gilgamesh, en donde hablan, ¿cierto? Ellos se imponen, ellos dicen, no, es que tiene que ser así. O sea, como Adán tenía que estar arriba, o los ángeles le tenían que decir a Lilith, vuelve, pues como es tu obligación. O cuando Gilgamesh va y destruye, ¿cierto? Entonces, digamos que es muy cercano a la ley y el orden. Hay una energía creadora y de concreción en la realidad, orientados hacia la acción, controlador, poderoso, rígido, impulsivo, juzgador, destructivo y vengativo también. Mm, Ahora, características del enigma que observamos en el mito. Uno, expresión propia, ¿cierto? Cuando Lilith dice no, está expresando su propia voz. El cuidado del cuerpo, la conexión con sus sensaciones, es como, es que no estoy de acuerdo en el lugar en el que estoy, es que no me siento cómodo, entonces me salgo acá. Intuición, más adelante vamos a ver esta conexión con lo intuitivo y con lo instintivo, la capacidad de ser vulnerable, pues vulnerable en el sentido de es vulnerada a su casa, ¿cierto? La destruyen y aún así ella intenta seguir adelante y esta energía masculina es muy fuerte, todos la hemos vivido. La confianza en el propio instinto, llevada por sus impulsos y por deseos, sexual, expresión propia, vuelve y se repite, terca, obstinada, conectada con el conocimiento, cuestionadora, conectada con la magia, alquimia y conectada con su lado más salvaje. Ahora, ¿qué imagen tenemos como de Lilith a partir de este mito? Primero, el aspecto que desobedece al patriarcado cuando dice no.
¿cierto? Cuando dice voy a alterar el orden de las cosas, cuando tiene este aspecto femenino apasionado, sexual, mágico y alquímico, pero también Lilith como una imagen es lo no admitido por la conciencia. ¿Y qué pasa cuando tenemos algo no admitido por la conciencia? Pues generalmente está en la sombra. Y esa sombra, o sea, digamos que ese nivel de sombra va a depender de qué tanto sea la represión que haya, pero la idea también es que cada vez haya menos represión y que cada vez esta imagen de Lilith emerja más a la conciencia de una manera mucho más creativa, de una manera mucho más orgánica, de una manera mucho más intuitiva, en donde aprendamos a utilizar esta imagen o bueno, sí, como esa forma como de relacionarnos con esta energía mucho más creadora. Acá también en lo femenino sombrío, que se rechaza y se prohíbe, pero ojo ahí que todo lo que está, digamos que en sombra, también esconde un don. A mí una de las cosas que más me gusta de la psicología profunda, de la psicología analítica, es este concepto de que en el inconsciente no existe solamente la represión y que no existe solamente lo traumático y que no existe únicamente como los traumas infantiles, sino que en el inconsciente también existen todas las joyas ocultas que tenemos. Existe también toda la, pues, lo creativo, eh, también existen cosas luminosas. Entonces, como que siento que también tomar esta idea, pues nos hace poder entender que no tenemos que tenerle miedo a la imagen de Lilith. Si bien no la han pintado como un demonio con cachos, cuando fui a buscar todas las imágenes que iba a poner en la presentación, únicamente aparecían mujeres diabólicas. Y yo decía, pues obviamente tenemos esta imagen como de esta parte más diabólica, pero Lilith es mucho más que eso. Entonces, como que no nos centramos únicamente en ese miedo. También es la voz de que hay algo que lo femenino quiere proponer desde hace tiempo, pero necesitamos empezar a escucharlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que Lilith propone? Un no. ¿Qué es lo que Lilith propone? Un límite a la conciencia masculina, o sea, un límite a esa imagen del ánimos tan desregulada, un límite al exceso, un límite al desborde, y es como, bueno, cómo vamos a empezar a escucharla y cómo vamos a empezar a mejorar nuestra relación con, con nuestro lado femenino más fuerte y más salvaje. Y también Lilith, como imagino, nos muestra la posibilidad de decidir por sí mismo y hacerse cargo también. Esta imagen que viene acá es la primera que se encontraron pues hace muchos años, y me parece una imagen súper bonita. Ahí están los leones, está la lechuza, digamos que veanla, ya tiene acá a su alrededor unas alas como un ser alado, lo que hablábamos, y digamos que toda su parte sexual es muy exuberante, ¿cierto? No es una mujer que esconda su feminidad, todo lo contrario, es una mujer que está orgullosa de su feminidad. Y acá ya vamos a empezar como a hablar de cada símbolo. Entonces, digamos que a través de la historia aparecen en la historia hebrea, sumeria, babilonia y judeocristiana. En los libros judíos aparece como la primera mujer creada junto con Adán, que acá está la diferencia, no de Adán, que es como de la costilla de Adán se creó Eva, y pues esto es lo que hace la gran diferencia, ¿cierto? Porque a medida que la tradición hebrea fue desarrollándose, se creó la separación entre Eva, la esposa obediente en la que se puede confiar, y Lilith, que es el espíritu instintivo y libre de las mujeres. Ahora, Lilith es conocida como una imagen arquetípica que encarna la sexualidad profunda y el lado salvaje de las mujeres, simbolizando un elemento central de la psique femenina, pero lo que les he venido diciendo, por lo general oculto y rechazado. Entonces, ¿qué me parece muy importante rescatar de acá? Que esta imagen de Lilith también hace parte de nuestra conciencia y también hace parte, o sea, estamos en el inconsciente, pero necesitamos cada vez como empezar a traerlo más a la conciencia porque nos estamos desconectando de nuestro lado más salvaje, nos estamos desconectando más del lado del goce, del disfrute, y eso se está viendo de verdad muy reflejado en la cotidianidad hoy en día. Eh, yo tengo pues yo tengo mucha consulta particular y en mi consulta particular veo muchos casos de niñas, adolescentes
digamos, como con dificultades con la relación con sus cuerpos, eh, con, pues, como con incapacidad de disfrutar el placer, con dificultad para relacionarse consigo mismas, desde una voz de la crítica, nada es suficiente. Como que a medida que fui investigando y a medida que fui leyendo el libro, pues todo en mi cabeza tuvo como mucho sentido, también entendiendo la relación que hemos tenido acá en Latinoamérica, por ejemplo, con la religión judeocristiana, ¿cierto? Nosotros venimos de una religión en donde nos dicen que la sexualidad también es pecado, que todo lo que tenga que ver como con esta parte más erótica también es pecado y no es bien visto. Entonces, es como entender cuáles son estas cargas que llevamos en la conciencia de tantos, tantos años y también en el inconsciente y hacer como una depuración, una limpieza de cosas que definitivamente hoy en día ya no van con nosotros y, y a, empezar a traer nuevas imágenes que nos vayan enseñando, pues digamos, formas diferentes de relacionarnos con nosotros. Lilith siempre ha sido relacionada con el don del conocimiento, que era uno de sus dones más fuertes, pero un conocimiento desde también como desde la vida como proceso eterno, pero también como desde un conocimiento que no sabía de dónde salía, ¿cierto? Nadie sabe cómo Lilith supo el nombre, por ejemplo, de Dios, el verdadero nombre de Dios, pero lo supo, ¿cierto? Entonces como que ahí nos hablan de esta conexión también con el instinto, con el inconsciente y con la intuición. O sea, la intuición es una de las voces más claras que podríamos tener de acceso a nuestro inconsciente, pues muchas veces nos cuesta mucho trabajo escuchar esta intuición porque vivimos muy conectados con la voz como del ego, también vivimos muy conectados como con la voz de la crítica, con la voz del orden y de la ley y de nada puede salirse como de lo establecido. Entonces acá puse esta imagen que es también como el contacto con la serpiente, que si bien la serpiente siempre ha sido también como un símbolo de mucho conocimiento también. Y Lilith también es la primera diosa a la que se le asocia a las lechuzas. Si acá, acá les mostré, las lechuzas están acá abajo. Y dice, es como aparece en la interpretación hebrea de la Biblia y se trata de la clara referencia a la conexión de Lilith con la noche y su acceso al conocimiento de lo oculto. Por eso está, ahora les ponía su conocimiento de la magia, de la alquimia y todo lo que tiene que ver un poco como con esas ciencias del inconsciente o con esas ciencias un poco más oscuras, oscuras entre comillas. Ahora, a partir del mito, fruto de la epopeya de Gilgamesh, nace el vínculo de Lilith con la serpiente. La serpiente será símbolo de conocimiento, de la ciencia, de la regeneración, del proceso vital. Pero como todo tiene como dos vertientes siempre, esta es una parte que me parece como súper interesante, pero generalmente nos vamos por el otro lado, ¿cierto? Nos vamos por el lado pecaminoso, lo prohibido, el mal, lo satánico, como este lado como tan oscuro. Y digamos que esta interpretación que le dan a esa epopeya, pues entonces luego fue reforzada por las culturas judías y católicas y este vínculo entre Lilith y la serpiente permanecerá y será reforzado por el paso de los tiempos, ¿cierto? Si a ustedes les interesa este tema, quieren buscar, busquen como imágenes que estén relacionadas con Lilith y el arte y van a encontrar que ella básicamente es un demonio, ¿cierto? Y la muestran súper como, sí, como muy tipificada, como si fuera lo peor de la vida. Entonces me parece como muy interesante ver cómo también la religión ha tenido un impacto tan importante en nosotros. Ahora, la visión de la religión patriarcal también tiene un impacto muy grande y es, pues, hace muchos, muchos, muchos años también había una época en la que había la adoración a lo femenino, en la que Hécate, Inanna, Afrodita, Demeter, Perséfone, bueno, todas estas deidades que conocemos, pues eran realmente significativas y simbólicas. Pero luego, digamos que llegó ya la religión patriarcal, pues como si las religiones patriarcales y estas visiones más patriarcales, y lo femenino fue derrocado, caído, y digamos que todas estas funciones fueron asumidas por el dios varón y la sexualidad femenina y la magia se desconectaron de la procreación y de la maternidad. Y
lo femenino siempre estaba relacionado con la sexualidad, el nacimiento y la muerte. Pues, hoy en día también, claramente, porque siento que se ha recuperado mucho y cada vez se va a seguir recuperando más, pero es como darnos cuenta del giro que hemos tenido y cómo es importante como que logremos un balance y un equilibrio y entendamos que necesitamos ambas energías para poder vivir en la sociedad y en la cultura. Las asociaciones culturales con el nombre de Lilith, como les decía ahora, se asocian con pecado, promiscuidad, la soberbia, la desobediencia, todo lo contrario a lo que se esperaba del modelo ideal femenino. Entonces, lo que se esperaba del modelo ideal femenino, o sea, imagínense eso, el peso que tiene en, digamos que, en las mujeres, y todavía hoy en día, siendo hoy muy el siglo XXI, en 2023, sigue habiendo mucha carga de eso que se espera de nosotras como mujeres, ¿cierto? Que todavía siento que está como que seamos muy bien vistas, que tengamos una piel muy bonita, que tengamos un buen cuerpo, que tengamos unos dientes lindos, mm, que nos sepamos vestir, que sepamos hablar, que no seamos como tan, como dirían por ahí, que no seamos ni muy, muy, ni tan, tan, ¿cierto? Que no seamos, pues, ni la más habladora ni la más callada, porque o nos critican o somos tildadas de X o Y cosa, ¿cierto? Entonces como que cargamos un montón de estigmas y un montón de ideas preconcebidas que ni siquiera nos corresponden, sino que vienen de mucho, mucho, mucho más atrás. Y a esto me refiero con que necesitamos limpiar muchas de esas creencias para poder vivir una vida mucho más libre y para vivir mucho más conectadas con nuestra interioridad, con nuestra, como con nuestra intuición y con nuestro propio camino. Ahora, comprendamos a profundidad el mito y su impacto en nuestra psique, pues la primera es como esta perspectiva tan negativa de estos aspectos de la psique que tienen que ver como con esta parte sexual, que tiene tan mala visión en la visión patriarcal, ¿cierto? También porque Lilith es convertida en una mujer manipuladora, seductora, que siempre está al servicio del mal. ¿Por qué? Pues porque se oponía a las ideas del orden natural de las cosas. A mí me parecería muy interesante que hubiera más Lilith, como, como más imágenes como ella en nuestra cotidianidad. Siento que muchas cosas podrían transformarse y esa es la invitación también con esta conversación y con las preguntas que les planteo, porque van quedando como estas voces en nuestro inconsciente y en nuestra conciencia de desobedecer es malo, o debemos seguir la voz de lo masculino, o sea, debemos seguir la voz que nos dicta hacia dónde debemos ir, o lo que se salga de lo establecido es pecado y debe ser reprimido, negado o culpado. La sexualidad no es bien vista y la mujer pura no disfruta su sexualidad, ¿cierto? Esas son como ideas que me parece que están todavía muy arraigadas, muy, muy, muy arraigadas, y es una forma, digamos que, de ser violentas con nuestra propia imagen femenina, ¿cierto? Nosotras somos mujeres sexuales, nosotras tenemos capacidades de disfrute, nosotras tenemos capacidades de decisión, nosotras también tenemos muchas capacidades de plantear, de tener un poco de control, también tener poder. Entonces, como que hagámonos cargo de todas esas características de lo masculino, pero también hagámonos muy cargo de nuestras características femeninas. Hay una parte que me llama mucho la atención y que quería hacer especial énfasis de este mito y es el castigo en el mito, pero también en la cotidianidad, porque tanto Lilith como Lucifer, o Satanás, o Samael, son condenados a vivir permanentemente en el exilio, negándoseles para siempre la entrada al paraíso. Lilith, además, al renunciar al papel que parecía haberle sido otorgado a la creación, su maldición recae también sobre su descendencia. Cada día, 100 de sus hijos morirán. Ojo a esto, muy importante. Luego, el tema de la maldición contra la mujer por haber quebrantado una norma establecida es recurrente, no solo en la cultura judeocristiana, sino también la griega o mesopotámica. En esas tradiciones, el castigo a la mujer impuesto con la finalidad de disuadirla de su propuesta o de hacerla redimir sus culpas o sus faltas. ¿Sí? Creo que no nos tenemos que ir muy lejos cuando en la Inquisición, digamos, colgaban a las mujeres por considerarlas brujas, porque ese ánimo, volvemos a hablar, tenía mucho miedo de ese conocimiento instintivo, puro,
conectado con el inconsciente que tiene el lado femenino, ¿sí? Y a eso me refiero con que necesitamos ir más profundo y más allá a hacer análisis que no únicamente digan es que los hombres han sido lo peor. No, ese pensamiento no nos ayuda a construir una sociedad hoy en día. Es más bien, esa forma de pensamiento masculino nos está haciendo mucho daño y esa rigidez nos está lastimando a todos los seres humanos. Si no, miremos cómo estamos hoy en día en las guerras, cómo estamos hoy en día en la pobreza, cómo estamos hoy en día en la desigualdad, ¿cierto? Porque vivimos en un culto demasiado rígido en donde decimos, si yo estoy bien, a mí no me importa nada. No, ¿cierto? Como que necesitamos empezar a construir nuevos diálogos, necesitamos empezar a construir nuevas, pues, nuevas imágenes también, y necesitamos empezar a profundizar en la lectura que hagamos de la realidad para que algo se transforme y para que siempre esta comunicación con la intuición y con nuestro corazón esté presente, porque finalmente es ese eros el que nos permite sanarnos. Mm, y aquí hay un castigo a través de los hijos físicos, pero también yo quiero que esos hijos no sean únicamente físicos, sino que lo traduzcamos a hijos simbólicos, porque en la historia se ve como los castigos apuntan a la maternidad de la mujer, volviéndola estéril o viendo morir a los hijos que ya tiene, ¿cierto? Y es como, no únicamente son hijos, ¿cierto? Como hijos físicos, sino simbólicamente. ¿Y cuáles son nuestros hijos simbólicos? Proyectos, ideas, sueños, trabajos, mm, arte, pues como obras, cosas de esas, como que uno siente como un anhelo por eso, pero inmediatamente llega la voz del ánimos y nos dice, ¿para qué? ¿Cierto? Eso no es útil, eso no va a producir, eso no es suficiente, ¿qué necesidad? El mundo ya tiene mucho de eso. E inmediatamente tumba la idea que teníamos o ese hijo que queríamos gestar y básicamente abortamos completamente la misión. Entonces, ¿cuántas veces descartamos ideas, proyectos, sueños por miedo y por juicios que vienen de nuestro propio ánimo? ¿Sí? De nuestro propio ánimo, que también está condicionado por el ánimo de la familia, por el ánimo de la cultura y así sucesivamente para atrás. ¿Hasta cuándo vamos a seguir dejando que esta imagen, que es tan profunda, que es tan fuerte, como que mande y dictamine toda nuestra vida? Conectar con la energía de Lilith desde la libertad para decidir, para hablar y para decir no a nuestra propia mente interna que nos critica y nos deja encerrados en el hogar, ¿cierto? ¿A qué me refiero con el hogar? Como que nos deja encerrados en nuestra propia como visión de la vida. No, es hora de que cuestionemos, como nos decía Lilith. Hace rato ella nos dijo, no, digan no ante esa imposición, digan no ante ese control. Asimismo, tenemos cada uno que hacernos cargo de decirnos no cuando nos estamos tirando muy duro, cuando nos estamos juzgando. La diferencia simbólica entre Lilith y Eva sienta las bases de una larga contienda histórica entre dos arquetipos aparentemente irreconciliables. ¿Por qué? Por un lado, tenemos la madre, la esposa, no, la madre y la esposa dedicada al hogar frente a la mala mujer rebelde, estéril y maldita que personifica todos los males y perversiones universales, ¿cierto? Y es como que de nuevo la conciencia vuelve a polarizarnos la vida, ¿sí? O blanco o negro, o mamá o no mamá, o buena o mala, o santa o prostituta, ¿cierto? Básicamente es como la idea que nos tienen. Y es como, bueno, pero si le damos más polivalencia a la psique, ¿qué podría pasar? Pero bueno, y si de pronto empezamos como a profundizar en esas ideas y entendemos que podemos tener más de dos referentes, entonces podríamos ser muchísimas más. A raíz del legado hebreo, el pensamiento cristiano añadirá un tercer arquetipo a esta clasificación femenina en función de su sexualidad, y es el de la Virgen, ¿cierto? Personificada en la figura de María, la Virgen María. ¿Y cuál es la idea básica que esconde, digamos, detrás de esta imagen? Es que la vida, o sea, que el estado femenino perfectamente es la castidad, ¿cierto? Que la pureza solo es alcanzable en castidad, o que tenemos que ser demasiado puras para ser santificadas, ¿cierto? Y pues yo creo que también esta es una imagen arquetípica que ha generado mucha desconexión con este lado más rebelde, con este lado más
loco. A mí hubo algo que un día me cambió mucho la perspectiva de algo en mi vida personal y te los quiero compartir y es que eh, siempre tuve esta idea cuando estaba más pequeña que tener el pelo perfectamente liso, que tener el pelo perfectamente bonito, era como lo aceptado, que era lo que se veía bien, que era lo lindo. A pesar de que toda mi vida siempre había sido como con un pelo ondulado, crespo. Y de un tiempo para acá en el que me empecé a cuestionar muchas cosas, a empezar a investigar en mi vida, en mi historia, pues un día dije como, porque quiero hacer lo que los demás hacen si yo no, pues si yo no nací lisa, ¿cierto? O sea, mi pelo es completamente diferente a hacer un pelo liso. Y empecé como simplemente a dejar lo que fuera. Y hoy en día mi pelo es muy crespo, ¿sí? Y todo el mundo me pregunta como, dime qué te hiciste. Y yo soy como, pues por dentro yo pienso, como, básicamente dejé que mi ser se expresara, nada más y nada menos, pero eso no es algo fácil que nuestra cultura acepte tan normal, ¿cierto? Como que generalmente queremos seguir un modelo establecido, generalmente queremos seguir un camino determinado y nos cuesta mucho arriesgarnos a seguir caminos diferentes, por lo que les he estado contando y explicando toda esta hora ya casi que llevamos hablando, que el camino preestablecido por el Animus es muy claro, ¿cierto? Es como sé básicamente un caballito que va encerrado mirando hacia un objetivo, mirando hacia un fin, siempre pendiente del resultado, únicamente enfocado en eso, pero a la invitación a la que vamos hoy es que también esta energía femenina nos invita como en ir y venir de la vida, a disfrutar del proceso, a estar conectado con los ciclos y los ritmos de la vida y que entender que no todo es como el ánimo se lo imagina como tan rígido y tan, pues, tan claro, creo yo. Ahora, la pregunta sería, ¿es una triada irreconciliable? Que Lilith es el placer, la sexualidad incontrolable, la oposición al orden establecido y su inclinación hacia el caos, en donde Eva es el arrepentimiento, la culpa, el pecado, una posición sumisa, sin manifestar ningún temor o poder, perdón, sin manifestar ningún poder o sin ninguna toma de una decisión real, y María, en donde nos muestra que encarna la redención a través de la pureza. ¿Sí? Es como, esas son tres mujeres que hemos tenido muy presentes en nuestra cotidianidad, sobre todo como en la religión, que seamos o no creyentes, tengamos una relación o no con la iglesia, es innegable que esto nos haya tocado de alguna u otra forma, por la forma en la que crean a nuestras abuelas o a nuestras bisabuelas o a nuestras mamás. eh, Siempre cuando empezamos como a entrenar la conciencia para que escuche en los diálogos y en los discursos qué condicionamientos aparecen, nos vamos a dar cuenta que están muchos de estos, ¿sí? Y las invito a que hagan el ejercicio, a que escuchen las voces de sus papás, abuelos, primos, tíos, eh, que encarnan o que proyectan esta voz del ánimos cuando dicen cosas, o incluso dentro de nosotras mismas, cuando nuestra voz del ánimos critica a una mujer porque se viste de X o Y forma, o cuando lleva la ropa de diferente manera a la que lo haría una mujer normal, entre comillas, ¿cierto? Hoy quiero que nos cuestionemos como todas estas cosas que tenemos en nuestra cabeza como normal. Mm, Ahora, ya esta vez se las dije, pues se las repito, la proyección siempre tendrá una salida más fácil que el reencuentro. Y el reencuentro, la invitación es al reencuentro con que, con la capacidad de disfrute, con la conexión con el eros, el amor, la expresión, la intuición, la sexualidad, el disfrute, la libertad, la sabiduría, la capacidad para elegir el propio destino y obrar según sus deseos, para el movimiento, para lo salvaje, lo rebelde, lo libre, lo capaz, lo fuerte, lo independiente, pues para la cualidad nocturna y luna, ¿sí? Como conexión con la luna. Mm, Ahora como que también quería traerles ejercicios un poco prácticos, porque siento que a veces hablamos mucho en la psicología junguiana, a veces nos vamos como mucho en el mundo como de las ideas y en este mundo que es tan abstracto, que es el mundo simbólico, que es fascinante, pero también a veces me parece muy interesante como hacer un tejido y un puente entre este mundo, pero también la cotidianidad. Y es que
Si queremos empezar a conectar también con esta energía y con estas imágenes, es a través de esta imagen que les pongo acá, pero necesitamos traducir, por ejemplo, la capacidad de disfrute a una actividad cotidiana o el amor a una actividad cotidiana, tanto amor propio, pero también como amor en las relaciones, amor al mundo, amor a los animales, amor, sí, amor, amor, amor por todas partes, básicamente. La expresión como acciones concretas en el día a día que podamos hacer, la conexión con la intuición, también la sexualidad. Y tenemos la danza como una forma para conectar con la energía, tenemos la voz a través del canto o del diálogo, pero la voz como un instrumento para conectar con nuestra parte más intuitiva y más salvaje también. Cuando leía toda esta información que les quería compartir, leí muchos poemas que hay acerca de Lilith. Hay un libro espectacular que se llama Las hijas de Lilith, que se los súper recomiendo si les interesa el tema. Y muchas veces recomendaban como un canto profundo, pero también una conexión con, por ejemplo, con los tambores. Me pareció muy interesante. O el canto con la intensidad de la feminidad, mayor libertad para conectar consigo mismas a través de lo que ustedes quieran, a través de lo que ustedes sientan, puede ser a través de la pintura, puede ser a través de la escritura, puede ser a través del movimiento, del baile. eh, y acá hay algo que me gusta mucho, y es como Lilith y Eva, que las ponen como también como una vertiente o sí, como un ejemplo como de la línea apolínea y dionística, Apolo, Dionisio, Apolo, dios de la sabiduría, estratega, súper claro, súper rígido, digamos que con una conciencia súper clara, y Dionisio, dios del vino, el Baco, la fiesta, como todo conectado como con este lado más creativo también. Entonces como que volvemos así como en este lado femenino tenemos también Lilith y Eva, vertiente ánimos tenemos Apolo y Dionisio. La idea es que no únicamente nos quedemos con dos, sino que cada vez como que haya más, más y más y más imágenes que nos inviten a actuar desde diferentes lugares. Y finalmente, como el cuidado del cuerpo. Yo pienso que nos hemos desconectado mucho del cuerpo como tal, no únicamente como un cuerpo que se deba ver bonito, sino como el cuerpo que me permite moverme, el cuerpo que me permite abrazar, el cuerpo que me permite disfrutar, el cuerpo que alimento, el cuerpo que disfruto, como una expresión de amor, placer sexual en el propio ser físico. Y finalmente, ya para que terminemos este encuentro del día de hoy, cumpliendo con nuestro horario, las preguntas para profundizar que les quiero dejar son, eh, dice, ¿cuál es el camino para las mujeres? O sí, ¿cuál es el camino para las mujeres o para la energía femenina? ¿Cuál es el camino que quieres construir y que quieres recorrer? O sea, tú, persona que estás escuchando esto, todos los que lo van a escuchar en diferido también, es cuál es el camino que quieres construir y recorrer, ¿sí? No cuál ha sido el que te han impuesto, no, cuál es el que tú quieres construir y recorrer. También, ¿qué otros lugares podemos transitar, además de lo que ya hemos visto como estas imágenes de o Eva, o María, o Lilith, o Dionisio, o Apolo, o Zeus, por ejemplo? No, o sea, como que profundicemos, leamos, busquemos, informémonos como de nuevas figuras. Y mi pregunta que me encanta es como, ¿y si construimos un camino propio, qué pasaría? ¿Cierto? ¿Y si nos animamos a conectar con la intuición y a decir como, no, ese no es el camino que yo quiero, ese no es el camino que a mí me gusta, yo quiero empezar en una búsqueda de un camino propio? Pues esa sería como la idea, que cada cual sea capaz de, de profundizar en eso que para sí mismo tiene como un interés profundo y nunca, por favor, nunca, nunca se les olvide que una de las cosas más importantes es la polivalencia, o sea, que tengamos muchas cosas desde donde mirar la vida. Am, yo tenía una profesora que nos decía que los lentes con los que miramos la realidad son todo, ¿cierto? Y yo decía, y pues claro, ella nos explicaba pues como los lentes de los que miramos la realidad son nuestra percepción que nos da pues nuestro sentido de vida.
Y yo digo, claro, pero qué rico que podamos tener muchas gafas desde las cuales mirar la realidad, no solamente unas, sino que podamos tener muchos pares de gafas desde los que seamos capaces de movernos en la conciencia para no quedarnos estancados, para no quedarnos rígidos, sino que el cambio de gafas nos permita dinamizarnos y tener una psique que sea muy capaz de adaptarse aquí, allá y que tenga como esta capacidad fluida como el agua, mm, para, sí, como para que vivamos una vida mucho más libres y mucho más conectados con nosotros mismos y no únicamente con esta imagen masculina impuesta acá todo el rato. Entonces, esa sería como nuestra, eh, sí, sería como nuestra explicación de hoy, de este webinar. Y igual me parecería muy chévere que pudieran dejar sus preguntas también si tienen dudas, inquietudes o algún comentario, que nos lo hagan saber para dejar su respuesta por ahí. Y bueno, nos veremos el próximo miércoles en el próximo webinar de Sofía. Les recuerdo, Sofía es un espacio de psicología femenina en donde pues ofrecemos estos espacios de difusión, pero también digamos que talleres y otros espacios que siempre pueden consultar entrando a la página. Eh, y les deseo que tengan un una linda noche y hasta la próxima.